Ingenio y Sociedad, el podcast de la Escuela de Ingeniería Electromecánica de la UIA. Compartamos conocimientos, debatamos ideas y construyamos comunidad. Ingenio que transforma, sociedad que inspira. Bienvenidos a Ingenio y Sociedad. Hoy estamos con don Javier Córdoba y vamos a hablar de cómo la tecnología ha influido en la aviación. Javier, de hecho, es el subdirector de Relaciones Internacionales, pero la vida lo has llevado por extraños caminos. Cuéntanos, Javier, ¿cómo fue que llegaste al mundo de la aviación? Bueno, ¿qué tal, don Emanuel? Encantado de estar acá. Así es, yo creo que parte más bien de la multidisciplinariedad que tiene la carrera de Relaciones Internacionales es lo que me llevó a estudiar aviación, o no sé si fue al revés más bien, porque desde pequeño siempre soñé con volar, ¿verdad? Siempre fue una pasión que tuve desde que tengo memoria. Y fue en el año 2005, cuando salió el Airbus A380, que salió un pequeño documental, que yo dije, sí, definitivamente esto es lo mío. Tenía unos 10 años y siempre me habían gustado, me habían atraído los aviones, pero a partir de ahí fue que dije, no, yo necesito ser piloto. Es una carrera que tiene que ver de todo un poco. Entonces, por eso es que se parece tanto a las relaciones internacionales. Porque en relaciones internacionales tienes que ser un poco historiador, tienes que ser geógrafo, tienes que ser politólogo, tienes que ser abogado, tienes que ser notario, etcétera, ¿verdad? Entonces, en aviación es similar. Tienes que ser parte mecánico, parte meteorólogo, parte navegador y además abogado y piloto, ¿verdad? Como tal. Entonces, por ahí es donde va esa catarsis interna, ¿verdad? De esa manera en la que se hace una sinergia entre ambas carreras y de esa manera puedo compaginar todo ese montón de aspectos multidisciplinarios, ¿verdad? Yo creo que volar es una pasión que no se escoge. Si se escogiera, yo creo que muchos estarían allí, o más bien muchos desearíamos no estar allí, dada la peligrosidad a veces, o en muchos casos también la complejidad de estudio que conlleva. Claro, y definitivamente ese tema que mencionas del peligro es algo que se ha visto afectado para bien, diría yo, en las últimas décadas, porque la aviación en sus inicios sin duda era muy peligrosa y poco a poco pues se han ido agregando instrumentos, pero ahora que estamos en la era digital aún podemos encontrar aviones que son analógicos y hay otros que son súper digitales. Cuéntanos cómo es esa diferencia de volar en uno que tiene equipos analógicos y otro que tiene equipos digitales. Bueno, primero que nada, me gusta hacer hincapié en que existen tantas regulaciones porque aviación es una carrera que te respeta muy poco el margen de error. Entonces, en ese sentido, siempre se aboga por tener la mayor cantidad de conciencia situacional, ¿verdad? Eso que usted menciona es cierto, aunque la aviación hoy por hoy es una de las industrias más seguras, ¿verdad? Y de hecho es el medio de transporte más seguro. Todo eso es el pináculo, ¿verdad? De una evolución constante que tiene la disciplina como tal y la tecnología, ¿verdad? Para hacer las cosas un poco más seguras y demás. Entonces, en ese sentido, los instrumentos o los aviones han desarrollado tecnologías que nos permitan mayor conciencia situacional. Dicho esto, podemos comparar cómo es una cabina de un avión completamente analógica, ¿verdad? Que tiene el famoso six-pack, que son instrumentos básicos de vuelo, compuestos por un velocímetro, por un horizonte artificial, por un altímetro, por un coordinador de giro, por un giróscopo direccional que responde a una brújula y por el indicador de velocidad vertical. La manera en la que uno vuela en ese tipo de aviones se llama monitoreo constante. Estás monitoreando los instrumentos constantemente. Entonces haces un paso por el velocímetro, vuelves a ver hacia afuera, un paso visual por el indicador de horizonte artificial y vuelves a ver hacia afuera, así sucesivamente con todos los instrumentos. A veces los pilotos tienden a concentrarse mucho en un instrumento, que a lo mejor está variando constantemente. Entonces, por ejemplo, puedes estar en un ascenso y vas a 500, 600 pies por minuto. Entonces, obviamente, estás muy pendiente de cuál es la gradiente de ascenso que tienes, más la altitud, más la velocidad. Pero tal vez estás dejando de lado el giróscopo direccional, estás dejando de lado el horizonte artificial y una condición meteorológica que no te permite ver hacia afuera es muy fácil desorientarse. Entonces, los aviones
con cabinas digitales o glass cockpit, como se llaman en inglés, permiten al piloto tener todo condensado en un solo panel. Aún así existe una redundancia con instrumentos o con ciertos instrumentos que son analógicos dentro de la cabina en caso de que exista algún problema, pero esto permite que puedas, por ejemplo, setear una altitud. Le pones, ellos tienen unas banderillas que dice hasta cuándo puedes ascender. Tienen indicadores que te dicen, por ejemplo, cuando la velocidad es muy baja y tienes que prestar atención. Entonces enciende una alarma de stall antes de tiempo para que puedas volver a ver el instrumento y corroborar la velocidad. Entonces, básicamente, la diferencia es esa. Se condensan los instrumentos en un solo panel, es más fácil de manipular e incluso te ayuda a tener mayor conciencia situacional en algunos procedimientos. Por ejemplo, tenemos instrumentos como el HCI, que aunque existe de manera analógica, también en la parte digital te dice qué radial vas a interceptar, te dicen qué radial estás, es mucho más intuitivo. Mientras que en la otra tienes que estar constantemente moviendo un OBS, que es una perillita, que te dicen qué radial estás. Entonces, por ahí va. Bueno, definitivamente es una gran ventaja poder tener los instrumentos condensados, como tú mencionas. Obviamente, el hecho de tener mayor tecnología beneficia el vuelo para ustedes que operan el avión, pero creo que también tiene algunos retos respecto al mantenimiento. Cuando las personas se montan en un avión, no siempre son conscientes de todo el proceso estricto de mantenimiento que lleva uno de estos vehículos. ¿Nos podrías contar un poco acerca de la rutina de mantenimiento normal de los aviones? Bueno, a nivel general depende mucho del tipo de avión, ¿verdad? Y el tipo de uso que se le dé. A nivel comercial, los aviones tienen un mantenimiento constante. En cada vuelo, siempre el primer oficial sale a revisar el avión, hace un procedimiento llamado walk-around, que se revisa con un checklist qué son las cosas que podrían estar, o qué es lo que hay que revisar, ¿verdad? Antes de todos los vuelos. En mantenimiento se tienen con cada periodo, y de hecho creo que una vez cada 7 años, algo así, es un mantenimiento completo donde se desarma por completo el avión, se inspeccionan todas las partes y demás. Los retos, digamos, de las cabinas digitales tienen mucho que ver con el tema electrónico. Entonces, no sé, es como la combinación, es como cuando uno pone el ejemplo de los vehículos modernos, ¿verdad? Que tienen muchos sensores por todas partes. Por un lado te pueden estresar, pero por otro lado tienes mayor conciencia de cuál es el estado de la situación de todos sus componentes, ¿verdad? Claro. Bueno, sin duda es complejo. Hay una gran serie de modelos de aviones, tanto como los hay niveles de piloto. Pero algo que es bastante común es la redundancia. Y eso que tú mencionas de los instrumentos, ¿verdad? Creo que mucha gente siente pánico montarse en un avión porque ¿qué pasa si falla? Y de hecho muere mucho menos gente por accidentes en avión que por accidentes de tránsito. Ujú. Pero podrías contarle un poco a las personas de cómo procede eh, la, la vida en una cabina cuando se está en una situación de emergencia. Sí, claro. De hecho, bueno, eso de la redundancia es muy importante. Hay que entender que la aviación, después de la industria em, nuclear, ¿verdad? El tema de energía nuclear y todo esto es la segunda industria más regulada. Entonces, existen múltiples procedimientos que en caso de línea aérea, cada 6 meses tienes que ir a repasar un simulador. Entonces, tienes un repaso teórico. Hay un examen que el piloto es responsabilidad del piloto y no de la compañía, ¿verdad? Que el piloto pase ese examen que se pone. Y además el piloto debe pasar satisfactoriamente el examen de simulador en caso de, ¿verdad? Para emergencias y demás. En una emergencia es muy importante la redundancia, porque, te lo digo así, muchas veces hay un piloto que se encarga de volar el avión, o sea, de tomar el control del avión, y el otro se está encargando de procedimientos internos. Entonces, por ejemplo, vas leyendo un checklist de emergencia aquí, mientras tú, capitán, está con el mando del avión y se encarga de comunicaciones. Entonces, eso es importante porque agiliza el trámite de la emergencia como tal. Es más fácil poder llegar a una solución y en caso de que sea ya lo más catastrófico, es más fácil que la persona a cargo tome las decisiones correctas en el momento correcto.
A diferencia de que si estuviera, por ejemplo, una sola persona haciendo todo al mismo tiempo, ¿verdad? Imagínense ustedes sonando alarmas, que tienes poca visibilidad, que además tienes humo tal vez en la cabina y te tienes que poner una mascarilla que te impide respirar bien y todo. Entonces, por eso es tan importante que existan dos pilotos. Además, en el sentido de lo que vienen siendo las cabinas digitales, muchas veces estas cabinas, ellas por sí solas te empiezan a dar cuáles son los pasos a seguir para el troubleshooting, ¿verdad? Que se necesita en ese momento si la falla tal vez no es tan severa. Claro, resulta bastante interesante. Ahora, a nivel internacional, sin duda, hay muchísima legislación al respecto. Y algo que resulta curioso es que en Costa Rica, pues todavía no existe como ese vínculo tan fuerte entre lo que es ingeniería y aeronáutica. Ujú. A pesar de que tenemos una empresa que se dedica a hacer mantenimientos para aviones, bueno, del Istmo. Pero, ¿nos podrías contar un poco de cuáles son las regulaciones que existen a nivel nacional ¿En qué sentido? respecto a lo que hay, por ejemplo, escrito nacionalmente para mantenimientos, para los pilotos, ¿verdad? Ujú. Etcétera, para poder despegar un avión? Muy bien. Sí, digamos, los marcos regulatorios son exactamente iguales a los de Estados Unidos. Nosotros estamos adscritos al Convenio de Chicago y además de eso respondemos a las regulaciones de la FAA o la FAA, que es la Federal Aviation Administration de los Estados Unidos, y eso se hace para mantener los rigores de seguridad más altos. En el caso europeo se responde a una agencia que se llama EASA, que es básicamente lo mismo, y todo esto tiene que ver con mantener estandarizados las regulaciones, que no varían de un país a otro. Entonces, en ese sentido, es lo que se procura es mantener la mayor seguridad. Entonces, básicamente es igual que un mantenimiento y el procedimiento es igual al que te dan en Estados Unidos, al que te dan en Alemania, en Francia, Italia y demás. Ok, entonces las personas pueden tener la seguridad de que si están en un aeropuerto en Costa Rica, en Europa, Estados Unidos, África o Asia, son homogéneos los procedimientos. Así es. Quizá, obviamente, hay países que suelen tener ciertos problemas con mantener ese tipo de rigores, pero yo sí le aseguro que, por ejemplo, en América Latina, en su mayoría, tenemos procedimientos bastante exigentes y sobre todo cuando se trata de transporte comercial. El transporte privado a veces suele ser un poquito más laxo, un poquito más desregulado, pero o más difícil de regular, pero en el caso de la parte comercial siempre responde a estándares de calidad americanos y europeos. Muy bien. Y de hecho, hace un rato mencionabas el carácter multidisciplinario en la formación de un piloto, ¿verdad? Saber de meteorología y saber de una serie de cosas. Ujú. Eh, ¿Hasta dónde conoce un piloto el avión? ¿O hasta dónde lo puede conocer? Porque hay muchos modelos. Ujú. Entonces, obviamente es muy difícil tener un conocimiento exhaustivo, Sí. ¿verdad? El piloto tiene que tener un conocimiento profundo de su aeronave. Tiene que saber cada aspecto hasta lo más mínimo, hasta cómo se comporta, hasta cómo varía en ciertas condiciones. Esto porque justamente en aviones de más de 12.500 libras se requiere una certificación para volar ese tipo de avión. Entonces, por ejemplo, un ejemplo hipotético, tal vez vuelas un avión como el Boeing 737, ¿verdad? El famoso Boeing 737. Vuelas el 737-800, que es un número de serie de fabricación, ¿verdad? Quizá quieres pasarte o la aerolínea compra los nuevos 737 MAX y así sea el MAX 8, que es muy similar ¿verdad? En la forma, en su forma, en todo. Aún así hay diferencias que ameritan que ese piloto lleve un curso de familiarización con ese avión y que cumpla con los estándares de calidad específicos de ese avión. Y hay que notar que es el mismo modelo. Son dos Boeing 737 que a primera vista a cualquier persona le parecen aviones idénticos. Pero que esas diferencias pequeñitas ameritan que el piloto tenga que conocer el avión a cabalidad, ¿verdad? El mismo ejemplo es, por ejemplo, si te pongo lo de un Boeing 737 versus un Airbus A320. Son aviones que aunque son de similares tamaños, de similares condiciones y demás, varían mucho.
tanto su aerodinámica como la respuesta. Entonces, es importantísimo que cada piloto conozca su avión y por eso es que hay regulaciones también para ello. Entonces, puede ser que tengas una licencia para volar 737, que esa licencia no te permite simplemente llegar y montarte en un Airbus A320 y volarlo. Ok. Bueno, creo que eso es muy importante saberlo, aparte del compromiso que tiene la aerolínea también para formar a sus pilotos. Y en un mundo tan tecnológico como el que estamos hoy, estoy seguro que muchas personas han hecho la pregunta cuando se montan en un avión: ¿por qué tienen que poner el modo avión en el teléfono, verdad? Porque obviamente hay una serie de razones, pero nunca se suelen explicar. ¿Le podrías contar al público? Sí, esa es una pregunta que se hace muy a menudo, digamos, que todo el mundo se hace, pero que casi nadie se explica. Realmente, en los aviones modernos, la injerencia de un avión, perdón, de un celular que no esté en modo avión realmente no es mucha, pero si todos tienen el celular que no está en modo avión al mismo tiempo, puede ser que haya pequeñas perturbaciones en la radio o en instrumentos electromagnéticos. Llámese el RMI, ¿verdad? Que es un instrumento que se usa para navegar. Y esas pequeñas perturbaciones pueden causar problemas a la hora de navegar. Se supone que la navegación debe ser completamente precisa y demás. Además de que tampoco tiene ningún sentido prestar ese riesgo cuando realmente no vas a tener señal a cierta altura, ¿verdad? Entonces, es que va por ahí. En aviación, todo lo que no esté probado que sea inofensivo para la navegación o el avión mismo, no se permite. Y esa es la idea. Ok, bueno, creo que ese tema de las perturbaciones debería ser suficiente para que nadie se tome el riesgo, ¿verdad? Eh, Como tú dices, veo mucha gente que se espera hasta el último minuto, ¿verdad? Bueno, el último segundo, de hecho, para Ujú. poner el modo avión. Y sí es una pregunta, pues, bastante común. Ahora, respecto a lo que corresponde a un avión grande, ¿verdad? Cada vez se trata de darle a las personas, pues, más comodidad, ¿verdad? Se trata de ponerle muchos amenities y en especial si va a ser una clase ejecutiva o primera clase, que la pantalla, que el asiento reclinable, ¿verdad? Toda una serie de cosas. Es obvio que el piloto tiene un, un alcance. ¿Podrías contarle un poco al público dónde termina la injerencia del piloto y comienza la de la tripulación? Que obviamente tiene mucho que ver con esa comodidad de las personas que va. Claro. No, digamos, el piloto, en este caso el comandante de la aeronave, es la autoridad máxima que existe en una aeronave, incluso por encima de su operador, es decir, su dueño. Entonces, hay muchos casos donde hay pilotos que no se sienten cómodos con la presencia de cierto pasajero que está haciendo ciertos comportamientos y esa intuición que tiene el comandante, que es la autoridad máxima, ya eso basta y sobra para que esa persona pueda ser expulsada, para que no se sirva, por ejemplo, café, que no se sirva alcohol durante el vuelo. Ya solo eso hace que el piloto sea la máxima autoridad. Los tripulantes de cabina están allí, bueno, para obviamente informarle al piloto situaciones de las que no tiene conocimiento en el momento, para poder acatar ciertas órdenes también del resto de la tripulación, o sea, piloto primer oficial. Y además, bueno, para ayudarle a todas esas amenidades a los pasajeros, ¿verdad? Para que tenga un vuelo cómodo y demás. Pero en general, todos los intereses o todas las operaciones que realicen los tripulantes de cabina van en función de lo que el comandante del vuelo necesita. Muy bien, interesante, queda muy claro. Otro asunto, un piloto va en un avión, es obvio que pasas por varios países en muchas ocasiones y entendería yo que pasas por varias torres de control. ¿Cómo se da el paso de una torre a otra? Cuéntanos un poco. Sí, básicamente ¿verdad? Cada aeropuerto tiene su espacio de control, que en general suele ir hasta cierta altura, ¿verdad? Para no entrar en muchos aspectos técnicos, tenemos el espacio aéreo clase Alfa, clase Bravo, clase Charlie, clase Delta, etcétera. Eso va a depender del tipo de complejidad que tenga el espacio aéreo. Por ejemplo, el aeropuerto de Costa Rica tiene un centro de torre, que es la Torre del Coco,
está compuesta, yo siempre lo pongo así, es como un queque invertido. Entonces está compuesta por su TMA, que son 30 millas, etc. Cuando los aviones pasan de 18.000 a 19.000 pies se le llama altitud de transición, y en el caso de Costa Rica se pasa a una gran área de control centroamericana que se llama Cenamer Control. Ahí es una especie de torre que su parte física está ubicada en Honduras, y es de la que tiene el control aéreo sobre todo ese tráfico que está en ese espacio aéreo internacional. Entonces, esos lugares o esos controles aéreos internacionales se llaman FIRS. Son una especie de centros de control aéreo que tienen fronteras aéreas. Entonces, por ejemplo, está Panama Control, que es cuando se pasa de la frontera hacia Panamá, etcétera, ¿verdad? Eso depende de qué tan grande sea el área que necesita controlar. En el caso nuestro, por ejemplo, está Cenamer Control, y es, como le digo, después de los 18.000 pies que se hace el contacto con ellos para coordinar. Muy interesante. En realidad, en mi caso, conocía que el control era a nivel centroamericano. Bueno, tiene que ver con el hecho de que somos un territorio pequeño, supongo. Pero no sabía que era ese control tan macro, digamos. Ujú. Y no tan micro. Yo pensaba que era más como de país. Sí, no. De eso depende, ¿verdad? Porque hay países que incluso tienen 2 zonas de control dentro del mismo país. Pero es eso, todo eso va a ir ordenándose de manera internacional para que justamente ya se sepa cuando el avión, que por cierto también es responsabilidad de la tripulación, ya sea en su plan de vuelo y demás, ¿verdad? El despacho aéreo, saber a qué hora cruza el avión exactamente esa área para que esa área también haga contacto y sepan que van a hacer contacto con ese avión, ¿verdad? No es una cuestión arbitraria de, es que yo decido irme por aquí y ya, o sea, todo tiene que gestionarse con tiempo. Ok, muy bien. Eh, ¿Qué pasa con esos pequeños aeropuertos locales que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la gente toma un vuelo nacional y dice, bueno, no estoy muy seguro de cómo será, por ejemplo, el aeropuerto de Quepos, pero asumo que es Ujú. pequeño, ¿verdad? ¿Qué tipo de control hay ahí? No sé, ¿tienen una torre incluso? ¿O cómo es la comunicación? Ahí funciona por comunicación entre los radios de los pilotos. No hay una torre de control, entonces el ordenamiento se da por medio de lo que los pilotos vayan diciéndose entre sí. Ese tipo de espacio aéreo que se llama espacio aéreo no controlado es espacio aéreo clase Golfo, que varía las altitudes dependiendo de dónde se encuentre, ¿verdad? Dependiendo de la necesidad. Pero en nuestro caso, en nuestro país, ese tipo de espacios aéreos son no controlados y los pilotos se comunican entre una frecuencia única, que normalmente suele ser 123 decimal cero. En esa frecuencia uno, por ejemplo, dice eh, Piper Cherokee Tango India Alpha Foxtrot Quebec en descenso dejando libre 6.500 por 5.000 al norte de las camaroneras de Parrita. Entonces ya todo el tráfico de Quepos puede ir entendiendo, bueno, y se dice tráfico de Quepos, el Alpha Fox Quebec, ¿verdad? Ya va entendiendo que por allí hay una aeronave y es responsabilidad de ellos irla buscando y ordenarse entre sí. En general es un procedimiento bastante seguro, y por eso es que es tan bueno estar comunicando aunque estemos en espacios aéreos no controlados. Igual funciona que a partir de cierta altura te contactas otra vez con los centros de control, en este caso puede ser Coco Radio, y ya vuelves otra vez al espacio aéreo controlado. Ok, bueno, interesante todas las variantes que pueden existir al respecto. Ok. Bueno, en cabina, muchas veces se dice que el piloto lo único que hace es despegar y aterrizar el avión. ¿Qué tan cierto o qué tan falso resulta esto? Bueno, es parcialmente cierto en el caso comercial, pero también tiene una ambivalencia de ser parcialmente falso, ¿verdad? La gente cree que el piloto automático de verdad es como en las fábulas, ¿verdad? En las películas y simplemente hace todo. Hay que configurarlo, hay que saber que tiene limitantes, pero para configurar eso tienes que tener mucha conciencia situacional de cómo navegar y cómo hacer, ¿verdad? Y dónde estás todo el tiempo. Existen aeropuertos que permiten el aterrizaje automático en ciertos aviones, pero para ello también hay que estar certificado y el aeropuerto tiene que tener el equipo. Esa aproximación se llama ILS Charlie 3. Es una aproximación totalmente automatizada que en algunos aspectos es hasta un salto de fe, ¿verdad? Eso no quiere decir que no sea segura, claro que es segura, pero el no tener control sobre algo tan importante como un aterrizaje, entre comillas no tener control,
pues supone, ¿verdad? Todo un aprendizaje, todo un entrenamiento. En realidad se utiliza mucho el piloto automático porque número uno es más eficiente, ¿verdad? Eso hace que, por ejemplo, que el avión solito mantenga la altitud, ¿verdad? Y se mantenga allí, mantenga la velocidad, mantenga su rumbo, mantenga su ruta, etcétera. Entonces es más fácil igual gestionar la cabina, ya no tienes todas las extremidades ocupadas, ¿verdad? Volando el avión, sino que lo está volando la computadora, sabes igual dónde estás, pero eso te permite hacer cálculos de peso, cálculos ¿verdad? Para tu aterrizaje y demás. Entonces, sí, se usa mucho piloto automático, se suele desconectar en la fase final de vuelo, ya en la aproximación final, em, pero también existe la posibilidad en ciertos lugares del mundo de tener aterrizajes automatizados. Igual los pilotos están plenamente y deben estar plenamente capacitados para volar el avión en condiciones manuales. Ok, muy interesante. Ahora, bueno, tú sabes que soy el director de Ingeniería Electromecánica. Eh, Javier, como piloto, sentado en su cabina, ¿qué le hace falta y qué le pediría a un ingeniero, así como pensando en esto me gustaría para el regalo de Navidad? ¿Qué le pediría que normalmente no aparece en la cabina y que sería muy útil para el piloto? Bueno, depende de qué cabina, ¿verdad? Los tipos de avioncitos pequeños que yo vuelo, me encantaría que tuvieran, número uno, aire acondicionado, Ok, soporte lumbar y a lo mejor piloto automático. A veces sería muy útil, especialmente porque yo ya he visto igual aviones de escuela como el Cessna 172 Skyhawk, ¿verdad? Hay una versión que tiene un piloto automático arcaico, sí, ¿verdad? Que básicamente lo que te ayuda es mantener altitud y rumbo, eso es todo. Pero ya con eso como que uno gestionaría un poquito, ¿verdad? Sería un poquito más fácil. Quizás no tanto para uno ¿verdad? Como cuando es estudiante, pero a lo mejor tal vez les ayudaría mucho a los instructores y eso, como a tener mayor comodidad durante el vuelo, ¿verdad? A veces se exponen a condiciones de vuelo, ¿verdad? Bastante calientes por muchas horas, en asientos que a veces suelen ser incómodos, entonces creo que ese sería como el regalo de Navidad. Y además de eso me encantaría, aunque siempre hay que aprender a volar analógicamente, me encantaría pedir que todas las aeronaves tuvieran un sistema que se llama Garmin Mill de Glass Cockpit, que es sumamente complejo, que es muy fácil de usar, muy intuitivo, que te permite tener una conciencia situacional mayor. ok, muy bien. Bueno, eso se lo dejamos de tarea a los estudiantes para que vayan pensando en cómo hacer esto de manera económica para toda esta clase de aeronaves. Y bueno, por último, porque se nos está acabando el tiempo, ¿hacia dónde dirías que va la aviación internacional? ¿Qué se puede esperar en los próximos años nuevo en este campo? Que las novedades no se perciben siempre, pero siempre están llegando. Ujú. Bueno, actualmente la aviación está en una encrucijada tecnológica, ¿verdad? ¿Hasta qué punto podemos llevar o empujar la tecnología? Mucho se ha hablado de que la inteligencia artificial puede venir a sustituir a los pilotos, lo cual me parece que al menos de momento es completamente irreal y, y poco probable, no porque no se pueda, sino porque la gente como tal no va a confiar en un sistema plenamente computarizado, ¿verdad? Que carezca de factor humano, que no sepa interpretar factores humanos. Pero más allá de ello, es que como lo conversábamos al principio, la redundancia es muy importante dentro de las cabinas. Solemos tener dos sistemas que son independientes el uno del otro que sirven para la misma cuestión. Esto porque es una manera de asegurar, valga la redundancia, la seguridad de nuestro avión, de nuestra aeronave, de las personas que llevamos ahí. Por ese lado, eso. Sin embargo, la inteligencia artificial sí nos está ayudando o se proyecta que ayude para poder interceptar o poder prever ciertas situaciones que suceden en el aire. Esto porque justamente permite interpretar cosas que tal vez el piloto no ha visto, ¿verdad? Condiciones atmosféricas, situaciones mecánicas, eso sí, eso por allí. Después hay otra dicotomía que se está viviendo, que es si podríamos avanzar aviones de un solo piloto, aviones comerciales grandes de un solo piloto, con la simplificación de cabinas. En la buena teoría se podría, pero nuevamente es una práctica en la que los pilotos están en desacuerdo, no solo porque sea un riesgo
¿verdad? Para la profesión como tal, sino que es un riesgo operacional. Justamente la redundancia de 2 pilotos permite mayor conciencia, mayor interpretación y por ende, ¿verdad? Es un backup el uno del otro. Eso por ese lado, ¿verdad? Es como por donde se está moviendo la aviación. Ya tenemos aviones como el Cirrus, que es un monomotor jet, es un jet privado nuevo que sacaron, que tiene este tipo de sistemas, ¿verdad? Una cabina para un solo piloto, etcétera. Y que además, que eso sí, se están implementando nuevas soluciones de ingeniería para prever ciertas emergencias en vuelo. Entonces, por ejemplo, Cirrus está implementando la utilización de un paracaídas que se despliega automáticamente en una emergencia. Ese tipo de cosas sí agregan seguridad al vuelo, pero siempre y cuando sea para agregar mayor seguridad operacional o mayor eficiencia. Si es para reducir costos, yo creo que por ahí, si se avanza por ese lado, podríamos estar tocando áreas peligrosas de la industria. Ok, bueno, Javier, muchísimas gracias por contarnos un poco de este mundo tan fascinante, un poco desconocido a veces, el cómo es el tema operativo, y esperamos en el futuro poder saber más de ti. Esto fue Ingenio y Sociedad. Me acompañó don Javier Córdoba, piloto, subdirector de la carrera de Relaciones Internacionales de la UIA, y mi persona, Emanuel Coto, el director de Ingeniería Electromecánica. Los esperamos en los próximos capítulos. Muchas gracias.